Y voy a ser muy crudo con esto, pero la relación laboral es transaccional, ¿sí? Tú brindas un valor, ¿no? Tú recibes valor por algo que tú estás entregando. Es un intercambio de valor. Alguien te dice que no, Dios mío, yo soy tan apasionada que eso me ha costado a mí lágrimas, La camiseta, la pasión y todo esto se acaba de un día a otro. pero no es nada fácil. Esto es Marketing Boosters, el podcast de las cabezas de marketing donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Acá lo que estamos haciendo realmente es compartiendo nuestras dudas, nuestras experiencias y aprendizajes. Yo soy Carolina Meléndez. Y yo, Germán Giraldo, dos ex CMOs compartiendo nuestros hacks y los de otros cracks para que no te sientas solo en este camino del marketing. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Marketing Boosters. Hoy súper felices porque estamos con la maravillosa Ana María Rodríguez. Ana se define como esposa hace 12 años. Me encanta que uno empiece a definirse con esos otros roles que tiene, además de CMO de Red Bull en Colombia. Ana es la mamá de Agustín, de Emilio y de Guadalupe. Tremenda mamá de una familia muy grande. Ha liderado en Colombia en los últimos 17 años marcas de bebidas reconocidas a nivel mundial como Jack Daniels, Agua Evian, Heineken, Corona, Budweiser, Estela Águila, mejor dicho. Y actualmente pues está como marketing manager de Red Bull en Colombia. Además de ser una tesa y de haberla visto trabajar, la invitamos porque Anita tuvo un primer embarazo de su primer hijo Agustín, que yo también tengo mi otro hijo Agustín, y después un segundo embarazo de mellos. Hacen, ¿Cómo Mucho. hacen las mamás para trabajar cuando sus familias crecen en este mundo súper demandante? Entonces, Anita, bienvenida. Ay, muchas gracias, rico, qué rico estar acá, verlos a los dos que los he conocido antes, claro que trabajé con ella, que me vio embarazada precisamente, Germán, que hacemos parte de una comunidad súper chévere de CMOs, entonces me encanta verlos juntos y gracias por esta invitación, qué chévere. Bienvenida, Ana, bienvenida. Muchos años en bebidas, ¿no? Casi 17, 18 años en bebidas. Imagínense, La reina 17 años, de todo, ¿no? Whisky, cerveza, lo que quieran. de lo que se le Desde entiende. agua hasta destilado así más fuerte. Los he probado todos. Eso es buenísimo. Pregúntenme por la rumba. Anita, arranquemos por cómo arrancaste en este mundo del marketing. Cuéntanos un poco cómo llegaste aquí. Bueno, a ver, esto empieza desde el colegio, cuando uno empieza a decir qué va a estudiar, qué voy a estudiar. A mí me gustaba mucho el mercadeo, pero obviamente uno en ese momento no sabe exactamente qué es el mercadeo, además que ha cambiado tanto. Para mí era como me encantaban las campañas publicitarias, como consumo masivo, entonces yo dije que quería estudiar mercadeo y publicidad. Pero mis papás, los dos, han trabajado siempre, trabajaron siempre en multinacional y ellos me dijeron, Ana, estudiate algo un poco más estructurado, una administración, una ingeniería industrial, porque si quieres llegar lejos en marketing, se te va a quedar un poquito corto el mercado y la publicidad. Y la verdad, yo era muy buena en números en el colegio, mi colegio fue bastante exigente, y yo dije, bueno, pues les voy a hacer caso. Pues era como medio juiciosa. Entonces dije, bueno, hagámosles caso. Y créanme que sí fue una decisión increíble. Entonces yo estudié ingeniería industrial en los Andes, pero siempre mi foco era marketing. O sea, yo solo esperaba el momento de graduarme, pero para de verdad enfocarme en marketing. Entonces estudié ingeniería industrial. En los Andes eran vacaciones larguísimas, entonces empecé a trabajar en temporadas, en vacaciones. Entonces yo me gradué de la universidad con año y medio de experiencia, pero trabajé en cosas que pues no era tan el marketing que yo quería. Trabajé en marketing, pero en una empresa de consultoría en recursos humanos y me querían planillar a consultora y yo no quería, yo no, eso no es marketing. Salí de ahí, me fui para otra, me gradué de la universidad y entré a una multinacional que además súper chévere, internacional, súper buen jefe, un trabajo increíble, pero tampoco era lo que me apasionaba, no era consumo masivo, no era marca. Ya llevaba 2 años ahí y dije, no, o sea, el timón de mi carrera lo tengo que tomar yo y me fui para Barcelona a hacer finalmente mi especialización en marketing. Lo hice en inglés, internacional, entonces fue un año espectacular. La rumba siempre ha estado conmigo, yo esto estaba destinado a ser para mí. Yo en Barcelona me pagaban por entrar gente a los bares, me pagaban 1 euro por cada persona en la lista de los bares, bueno, era muy chistoso, pero en ese momento yo nunca pensé en bebidas o en licor, yo siempre pensé en consumo masivo, o sea, para mí eran marcas como las normales en ese momento, como Kellogg's, no sé, temas de consumo masivo, comida. Y cuando vuelvo, empecé a buscar trabajo, me salían trabajos de otras cosas y yo decía que no, y mis papás me querían matar. Decía, pero ¿cómo no vas a aceptar este trabajo? Y yo, a ver, me fui de un trabajo que era chévere, que era todo,
¿cómo voy a volver a otro trabajo que no me apasiona? Y me demoré mes y medio buscando y se los juro que llegué con mi hoja de vida, así creo que era por CompuTrabajo en ese momento existía y el empleo.com y esas cosas, cero rosca, y llegué a Global Wine and Spirits a manejar Jack Daniels. Y eso fue un mundo nuevo para mí, pero claro, yo ya sabía muy bien de la rumba. Creo que fue perfecto para mí, o sea, yo encontré el camino en el lugar que era y ahí empieza mi mundo en mercadeo y eso fue hace 17 años, o sea, yo empecé a trabajar hace más, yo ya llevo trabajando, no sé, 20 años, pero mi mundo en marcas llevo 17 años, empezó en el 2008 con Jack Daniels y pues me cambió la vida para siempre y es lo que siempre he soñado, pues. Oh, Espectacular, a mí me pasó espectacular. algo totalmente al contrario. Yo estudié ingeniería industrial en los Andes, creo que todos nos vimos en la universidad en algún momento, y nunca vi nada de marketing. O sea, de hecho, no sabía la palabra mercadeo. O sea, me gradué, hice la práctica en la Bolsa de Valores, me gradué y fue mi mamá me dijo, oye, ¿usted vio algo de mercadeo en la universidad? Y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Y me hice un diplomado en mercadeo en el CESA y a los 20 minutos de estar en el diplomado dije, pucha, ¿y yo qué hice los últimos 5 años de mi vida? Yo porque no vi nada de... No, y fue total. No, marketing es increíble, una pasión bravísima. ¿Y cuál consideras tú, digamos que el paso de todas estas compañías y todas estas marcas, cuál consideras que ha sido como el salto más grande en tu carrera? Yo la verdad no creo que haya sido un salto cuántico de un momento a otro, creo que ha sido un camino constante de crecimiento, si te soy honesta, o sea, yo pasé de Jack Daniels, estuve 4 años ahí, espectacular, conocí este mundo, aprendí a jimar tequila, bueno, de todo, Ah, vodka, bueno. hice de todo, y yo no veía dónde crecer, pues porque acá en Colombia era chiquito, mi jefe pues era el gerente general, o sea, y yo era muy joven, no tenía dónde crecer, y llega Jack Heineken, y en Heineken estuve 6 años, digamos que hubo un crecimiento muy grande porque viví muchas cosas, viví de estar en una oficina chiquitica y tener 3 personas y trabajar con 3 distribuidores, a después el joint venture que fue Central Cervecera de Colombia y yo estuve en todo ese proceso de creación de esa compañía, entonces ahí obviamente hubo un crecimiento, pasé pues o sea, el crecimiento en el dinero que tenía y en la estructura y todo fue de un momento a otro pues muy grande, entonces ahí fue el boom más fuerte en tener herramientas para pasar, digamos que a un momento más grande de compañía y ahí fue que llegaron premios, Cannes, Clios, yo pues no, yo ni siquiera podía trabajar con agencias grandes y poder entrar a tener ese presupuesto y poder entrar a las agencias grandes, pues obviamente uno cuando ya aprende con las uñas a hacer tantas cosas, a ser recursivo y después pasas a tener dinero, pues obviamente conviertes eso en cosas increíbles porque estabas acostumbrado a todo así como de a poquitos. Entonces fue un crecimiento importante ahí, fue un salto bien interesante y aparte de aprender muchas cosas, ¿no? Me tocaba hablar con gente de logística, con gente, o sea, los VPs de ese momento de la otra compañía, pues no sabían mucho de cerveza. Y los que sabían de cerveza no sabían tanto del mercado colombiano y yo era esa intersección entre saber mucho del país y saber de cerveza. Entonces me convertí ahí como en una persona aquí en todo ese cambio y fue muy interesante. Y pues estuve 6 años con esta compañía. Y después, pues la decisión más difícil de mi vida fue llegar a Bavaria, aunque nadie lo sepa y creo que he sido a veces de pronto muy juzgada en esa decisión y me parece chévere poderlo hablar pues porque obvio era la competencia, yo nunca hice nada malo, pues no tenía firmado un compete, ni nunca mostré información, pero fue una decisión muy difícil, pues porque era un tema más personal. O sea, creo que el fit de todo este cambio, de pronto yo no hacía tanto fit con eso y fue un cambio muy fuerte. Mi relación con Heineken seguía siendo muy fuerte, pero con el joint venture acá, pues fue un cambio muy difícil. Realmente fue juntar agua y aceite en un momento y váyase a una oficina, a una planta de bebidas de un momento a otro. Y eso que fui muy resiliente. Yo estuve 3 años al final ahí, pero no me sentía tan bien y llega este otro lado y me dice, oye, queremos trabajar contigo, vente para acá. Y fue muy difícil, lloré muchos días, no sabía qué hacer y pues yo era sangre verde a un lado y decirle a esa gente que me iba para el otro lado, pues fue una decisión muy dura, pero era un tema personal y yo me acuerdo que lo hablaba con mi esposo y él me decía, pucha, no es tu marca, no es tu hijo, tienes que soltar. Y creo que ese ha sido el aprendizaje más grande de mi vida, tener que soltar ese hijo, que no, ahora que soy mamá, obviamente no, es una marca, pero uno la quiere tanto, que soltar fue muy difícil y decir, ok, tengo que seguir mi camino y te dejo acá y soltarlo, e irme al otro lado de la competencia
obviamente con todos los valores y de verdad con todo el respeto, toda la responsabilidad que eso conlleva, porque me lo tomé muy en serio, de verdad, porque es difícil. En ese momento no pasaba, ahorita ya todo el mundo trabaja en las dos, pero yo fui como de las primeras y fue difícil. Y me sentí un poco juzgada y fue duro, pero me enseñó tanto, o sea, yo me sentía al otro lado y yo decía, wow, acá también hay gente increíble, acá también hay ideas increíbles. Y ver las dos caras de la moneda sobre una cosa me hizo crecer mucho, me hizo crecer demasiado como persona, como profesional, porque siempre al otro lado hay alguien también que está haciendo su trabajo y que lo está guerreando y pues esa es la competencia. Y creo que ahí la competencia es en ideas claras, en mercadeo puro y que el consumidor decida. Entonces creo que para mí mi experiencia ahí fue muy fuerte, pero crecí mucho como persona y como profesional. Tú y yo estamos como en universos paralelos, a mí me pasó lo mismo, pero en telecomunicaciones. Lo mismo y duro, duro, Mm, pero al final, y voy a ser muy crudo con esto, pero la relación laboral es transaccional, ¿sí? mm, Tú brindas un valor, ¿no? Tú recibes valor por algo que tú estás entregando. Es un intercambio de valor, ¿sí? La camiseta, la pasión y todo esto se acaban un día a otro, o porque te echan, o porque ya no les sirves, o porque ya. Entonces, digamos que total, y ahí empieza uno, cuando uno empieza a coger callo un poquito y cancha, se da uno cuenta de eso. Esto es un intercambio de valor y al final, total, pues, mientras uno lo haga dentro de la línea ética, pasa, ¿no? Y hay compañías en donde, y hay categorías, por ejemplo, la categoría de telecomunicaciones era normal, porque eran 3 compañías nomás, grandes, y todo el mundo se rotaba por ahí, y pues no había más, ¿no? Entonces, si tú eres un experto en telecomunicaciones en Colombia, y pues ya no, solo hay 3 empresas, pues ¿para dónde más te vas? Tengo que irte del país para poder trabajar tal en cual. telecomunicaciones, ¿no? Y lo mismo pasa en bebidas, Mm. ¿no? Pues hay 2 cerveceras grandes, no hay más, ¿no? Compañías de bebidas hay Sí, muchas. lo que pasa es que creo que mi momento fue como muy neurálgico, ¿saben? Como que ese cambio fue bien difícil porque pues llevábamos una era de un monopolio muy fuerte de cierta compañía y entró otra a competir fuerte de todas formas en un país que está acostumbrado a algo y eran muchísimo más celosos en esas cosas. Yo creo que ahorita estamos más relajados y pues ya está creciendo tanto que eso va a pasar lo que tú dices. Pues si hay expertos de solo están en dos lados, pues en algún momento va a pasar eso. Pero yo fui como de esos primeros casos y no fue tan fácil, pero como tú dices, eso crea mucho callo, eso lo hace crecer a uno demasiado como persona, como profesional, y al final uno tiene que pensar mucho en uno, porque de todas maneras en algún momento tú también te vuelves un asset que te pueden cambiar en cualquier momento, y si tú no tomas decisiones hacia para ti mismo, para tu familia, para tu tranquilidad, realmente nadie lo va a hacer por ti. Y creo que eso es muy importante también, tener una voz y una personalidad para tomar decisiones que no son fáciles. Totalmente. Espectacular. Y soltar, aprender a soltar, es tan duro. Digamos que por mí, no en cambio de compañía, por mi parte, no en cambio de compañía, pero en cambio de administración a una cultura completamente nueva. Yo tuve que escribir cartas despidiéndome de mí, como de mi antigua vida, para poder soltar. O sea, son ejercicios en que Mm, creo que como marqueteros somos muy apasionados con lo que sí, hacemos. Y esa pasión, demasiado. cuando tú hablas de sangre verde, es que creo que No, todos era impresionante. identificados cuando cada uno ha llevado en las venas lo que sea Mm. que está defendiendo o sobre lo que está trabajando. Entonces, como si ya como personas que hemos tenido un recorrido en la carrera y en la vida del marketing, entendemos que eso se debe mantener, la pasión se debe mantener, pero que hay que aprender a soltar. Y qué difícil es. O sea, de verdad, una de las cosas que yo puedo resumir de este mundo es ese, es soltar, porque claro, somos tan apasionados que a veces nos apasionamos por una campaña y si alguien te dice que no, Dios mío, tú vas o con el evento o con la plataforma y a veces ese soltar te cuesta a nivel personal, es como, pues, pucha, esto es una campaña, esto es algo que va a pasar, pero uno, pues por lo menos yo soy tan apasionada que eso me ha costado a mí lágrimas y llegar arriba y llegar a liderar equipos y todo es donde realmente puedes llegar a soltar, a delegar, a entender desde una parte estratégica, decir, miren, esto es divino y lo hemos trabajado mucho tiempo, pero no nos está sirviendo y tenemos que dejarlo ir. Y si uno lo ha vivido en su vida personal con todo esto que les cuento, pues lo ayuda a uno un poco más a dar ese paso, pero no es nada fácil. O sea, tal cual lo que estás Tremendo, diciendo. tremendo hack. Oye, Tremendo. ¿y cómo lo haces? O sea, en el caso del cambio de compañía, pues nos mencionabas como me prioricé a mí,
y entendí que era una decisión personal, digamos que más allá de todo lo que estaba pasando en el entorno, tenías claro qué querías en tu carrera y fuiste fiel a perseguir tus sueños y haciendo todos los cambios con toda la responsabilidad y la ética del caso. En los otros casos, por ejemplo, en los que ves a tu equipo trabajando y uno apasionado con esas ideas, ¿cómo sueltas? ¿Cómo hace uno para soltar? No, yo creo que lo que te decía, pues ya en compañía, o sea, a nivel personal, si es ese y me leíste perfecto, ser fiel a uno mismo, ese es el hack a nivel personal. Si uno es fiel a uno mismo, uno se puede ir a acostar tranquilo y levantarse tranquilo todos los días, porque uno sabe que cueste lo que cueste, si está difícil, si está lindo el día o malo, igual tú estás siendo fiel a ti mismo y estás cumpliéndote. Entonces, ese check me permite ser a mí todo lo que acabas de decir. A nivel ya de trabajo, se vuelve más en un tema de estrategia, o sea, realmente esto sí me está llevando a, y tratemos de poner la emoción al lado, eso es donde he venido creciendo y he venido soltando, y pues cuando tú ya lo ves en tus equipos, te ves reflejado en muchas personas. Entonces, claro, cuando tú ves a alguien que es así, que no suelta, pues yo digo, pucha, pues empatía, porque yo estaba ahí y yo era esa que estaba ahí jaloneando, pero no, por favor. Entonces es empatía y decirle, oye, yo entiendo lo que sientes, entiendo que esta campaña o este proyecto o esta plataforma para ti ha sido muy importante, pero si te pones la mano en el corazón, ¿qué tanto estás trayendo para el negocio? Mira, esta es la estrategia, estos son los pilares, hacia esto vamos, realmente no nos está construyendo. Y he dado peleas importantes que al final la gente dice, sí, apostémosle y hemos visto resultados después de eso, pero generar ese cambio y en los equipos de mercadeo todavía es muy difícil, pero como uno ha estado ahí, yo creo que es más fácil poderse meter por los laditos y tener esa empatía con los equipos para uno hacerse entender y poder llegar a tener esos resultados. Entonces, se ha logrado, se ha venido logrando. Ani, este podcast nace de que nosotros consideramos que entre más arriba, en la cima de la montaña, hay menos oxígeno. ¿Te has sentido sola alguna vez en este camino del marketing? Claro que sí. Es más, te voy a decir, Germán, tú subiste una vaina en LinkedIn un día sobre este tema y no me pude sentir más identificada, fue pucha. Que definitivamente uno entre más arriba, no es porque esté solo, no está rodeado de gente, no está rodeado de gente todo el tiempo, pero en la toma de decisiones, en priorizar cosas, pues sí hay veces que uno está solo, porque hay cosas que tú no puedes comentar con tu equipo y empiezan dudas o la responsabilidad y entonces, y tú también, Caro, en algún momento hablabas en algún post también que hiciste de, ¿cómo es que se llama? De que uno se autosabotea también. Y eso hace que pues uno diga, no puedo confiar en esta persona o no le puedo decir o a quién le pregunto. Y entonces si le pregunto al de arriba, entonces va a pensar que no sabe. Y si le pregunto al de al lado, entonces pues él no es el líder de esta área. Y si le pregunto al de abajo, pues soy la líder. Sí, han habido momentos como de esa soledad y de ese silencio y de poder decir, bueno, esa autorreflexión, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y uno sí se va sintiendo más solo. Y me acordé de un jefe que me lo decía, Ana, es que entre más arriba, más sola vas a estar. Y me acordé mucho de él, pero eso me daba fuerza, porque yo decía, wow, de cierta forma, ya estoy acá arriba y lo tengo que solucionar. Entonces, pues buscar herramientas, sobre todo que uno también tiene que trabajar mucho en uno para ser líder. Entonces, esto ya no es un tema solo de profesional, esto es un tema de cómo ser la mejor versión de uno mismo. Entonces, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué está pasando? Y cada vez hay más autocrítica y por lo menos yo soy súper buscadora de eso, cómo soy la mejor versión, cómo hago para mejorar a nivel personal. Y en temas de liderazgo, te enfrentas es contigo mismo en esos momentos de soledad, ¿qué me está dando miedo? ¿Por qué no estoy tomando esta decisión? Al final lo autorregulo mucho, lo pienso mucho y pues al final tomo decisiones, pero me lanzo. Yo siempre he sido de lanzarme al agua. Esto es lo que hay, esta es la decisión, y me vaya bien o mal, pues como les dije, estoy siendo fiel a mí misma y a lo que analicé, entonces pues asumir las consecuencias que vengan detrás de esa decisión. Yo creo Pero que sí es verdad. los que están oyendo esto van a empezar a mirar a sus jefes y van a decir, mi jefe es solitario. Necesita compañía. Este pobre, Inviten a solitario. almorzar a su jefe. Invítenlo. Ay, Invítenlo a sí. tomarse un café. Uno ahí yo me acuerdo en la oficina, Ay, y uno sí. solo, y todos allá salen a almorzar juntos, y todos juntos, y uno así mirándolos, llorando, porque estoy tan solo. No, sí, no, es en serio, y eso creo que
A mí me gustaba cuando pues, era líder y tenía, no sé, 40, 60 personas, y si uno, oiga, chévere cuando alguien se le acercaba a uno y le preguntaba cómo estaba y qué sentía. Y que, entonces hay un hack Sí, grande. Acérquense a su jefe, pregúntenle cómo está, total. qué siente, qué está pasando. Háganle terapia un rato para que les cuente cosas. Eso no está. Pero te voy a ser sincera, yo he sido, y no sé si es mi rol de mamá que se volvió muy en mi rol, algo de lo que hablamos en algún momento es, yo trato de volverme muy par de mi equipo, y mira que esa es una línea delgada en la que eso es un tira-afloje difícil de manejar, precisamente, porque o te vuelves el lejano que no tienen con quien lo invite a almorzar, o vas y almuerzas con ellos todos los días y te vuelves uno más y entonces ahí empiezan a pasar también otras cosas La en comida términos de típica. respeto y entonces te metes en el drama y entonces te dejas meter en ese día a día y en esas cosas del equipo que a veces tampoco es tan sano. Entonces yo creo que es como Punto un medio. balance entre esas dos cosas, ¿sabes? Pues por lo menos yo estoy tratando de encontrar ese balance, de esa parte maternal mía, de preocuparme por ti, de cómo estás, de cómo está tu familia, de cómo está tu equipo, de salir a almorzar contigo, pero al mismo tiempo de ser esa líder que a veces tiene que tomar decisiones, guste o no, y a veces uno no caiga bien o no, pero tienes que tomar decisiones y eso es muy importante. Entonces, creo que ese es uno de los retos más grandes como líderes en áreas de este tipo. Es como ser mamá. Sí, pero es el tira y afloje de ser la mamá también, ¿no? ¿Ah? O eres la mamá generala que no le van a contar nada, o la mamá que tiene autoridad, pero que también es chévere poder hablar con él. O sea, yo sí estoy en ese tira y afloje en mi vida todos los días, es impresionante, tanto en mi equipo como en mi casa, yo Mi me casa, siento ¿no? en ese vaivén todos los Ay, días, es sí. impresionante. Qué cantidad de cosas en común que tiene ser padre, ¿sí? Papá o mamá y ser líder, ¿no? Porque es como, uno es coach de Total. su equipo, pero tiene que ser coach de sus hijos. ¿Qué es lo más retador que has encontrado tú en ser CMO y mamá de tres? No, no, pues dime que no. Eh, Más bien, a ver, lo más retador, les soy honesta, y sé que las mamás se van a identificar conmigo, pero esto es una realidad y no suena, y no puede ser cliché, pero es que es verdad, es el tema de la culpa. Em, Vivir tener un pie en cada lado y tratar de hacerlo mejor en las dos, te lleva a que siempre sientes que hay algo que falta al otro lado. Entonces, yo estoy en la oficina, la estoy dando toda, estoy feliz, yo soy feliz con lo que hago, yo no trabajo porque me toca, porque es un sacrificio, porque no, yo amo trabajar. Yo cuando salí de mis 40 días de licencia fue como, ya me voy, ya me voy a trabajar. Amo a mis hijos, lloré 2 días pues, pucha, obvio, es difícil, pero yo sabía que yo me quería ir a trabajar, o sea, yo amo lo que hago, me apasiona, entonces yo no hago esto porque me toque y me latigue, no, porque si no hubiera tomado otras decisiones, pero igual cuando estoy en el trabajo, mi prioridad número uno desde que soy mamá es ser mamá, o sea, ese es mi rol número uno de la vida y eso nunca va a cambiar. Pero cuando estoy en la oficina y la estoy dando toda también, porque es mi responsabilidad, hay algo que está al otro lado también, ¿no? Y llegaron bien. ¿Y qué pasó con la caída? Y me llamaron de la enfermería y entonces, ¿será que se mejoró o no? Pero estás acá y después estás en la casa y estás dando lo mejor como mamá y los estás abrazando y estás compartiendo lo que hicieron en el día y estás pensando en ese mail que no me has mandado y esa vaina que está ahí latente o el chicharrón que salió de la campaña, esperando a que se duerman para poder mandar el mail a las 8 de la noche. Entonces, la verdad, ese balance es duro y aprender a vivir con ella. Me ha tocado aprender a vivir con ella y hay días más fáciles que otros para callar esa voz. Es como, ay, Ana, sí, te vas de viaje, los vas a dejar solos, lloras de aquí al aeropuerto y después te toca secarte las lágrimas y decir, estoy haciendo esto, primero por darles ejemplo, segundo por demostrarles que en la vida uno tiene que ser feliz también haciendo lo que uno le apasiona. Y tercero, les estoy dando lo mejor que puedo, entonces no tengo por qué sentir culpa, pero eso es unas conversaciones diarias y no es tan fácil. Es un reto muy, muy grande poderlo hacer. La ¿hay culpa. algo que hayas organizado como en tu agenda o algo así, como de los espacios de los niños? ¿Eso es posible? Dios mío, claro, les digo, mi esposo y yo trabajamos, él tiene una agencia y por Outlook, o sea, mi Outlook tiene lo de la semana, pero mi Outlook tiene, y lo invito a él, obviamente, ¿no? Porque esto es de dos. Entonces, piñata uno, piñata dos, piñata tres, coger el uniforme no sé dónde. Si no hay organización,
de verdad, pues para hacerlo bien, ¿no? Porque pues pueden haber mamás que son más frescas y de pronto el chino llega con el uniforme que no es y llega sin el regalo, pero yo en eso, como es mi prioridad, ser mamá, para mí eso no es una posibilidad. Yo creo que es definición de prioridades, ¿sabes? Y en mi oficina saben cuáles son mis prioridades y qué no es negociable. Para mí no es negociable faltar a un show de mi hijo en el colegio. No es negociable. Yo te negocio que a veces me tengo que ir una semana de viaje y no voy a ver a mis hijos dormirlos esa semana, no los voy a llevar al colegio esa semana, pero hay fechas que la mamá no puede faltar. Entonces, un show no me lo pierdo por nada del mundo, sea el viaje que sea, como sea, a la hora que sea, lo negociamos. Mi oficina sabe que yo de 6 a 8 de la mañana soy mamá y de 6 a 8 de la noche también, que después de eso me puedo conectar, que puedo llegar a las reuniones que sea, que a veces hay una excepción, obviamente, si a veces hay un desayuno, no sé, algo que es la excepción y me toca ir, lo hago, obvio, pero todo el mundo sabe que estoy en unos modos mamá en la mañana y en la noche que son para mí muy importantes. Entonces yo creo que la definición de prioridades y la organización es súper importante para poderlo lograr. Pero tener esa voz también es muy importante, que le digo a las mujeres, nadie va a poner tus prioridades por ti. Si tú estás en una empresa super workaholic y tú nunca subes la mano y dices, oigan, para mí esto no es negociable, nadie lo va a hacer por ti. Y tu vida se va a convertir en ese tema. Yo creo que hoy en la empresa donde trabajo he abierto un camino para las mujeres donde me han dicho, como yo ya me siento tranquila de ser mamá y bueno, y todo mi equipo es muy chistoso porque dicen que los que se la pasan con marketing quedan embarazados, que somos la fertilidad de la compañía. Casi todos somos papá ya. Es como háganse lejos de marketing porque si no quedan embarazados y literal. O sea, ha pasado mucho. Pero ese balance para mí, para mi equipo sí tiene que estar un día en el pediatra. Yo sé que estás dando los resultados, o sea, me importa el resultado. Si estás en el pediatra, donde sea, sé que vas a cumplir, pero hay cosas que no son negociables. Entonces eso creo que ha hecho que yo pueda tener ese balance y esta empresa me lo ha permitido, ¿no? De pronto hay otras empresas que tú tienes esa voz y ese empoderamiento y te dicen, ay, no, chao, amiga, ya no funcionas porque acá es así. Pero es tu responsabilidad como mujer buscar el lugar que sí te escuche tu voz y que sí te permita poner esas prioridades y esos límites porque es tu responsabilidad. Si no, pues no es el lugar. O si no, tienes que buscar otras cosas y tu prioridad es ser mamá. O también quedarte ahí si de pronto ser mamá, pues lo puede hacer el papá o no sé, o sea, todo es válido. Realmente no es juzgar a nadie, todo el mundo organiza su vida como quiere, pero a mí me ha funcionado así y es encontrar un lugar donde mi voz sea escuchada, donde mis prioridades sean respetadas y ahí pues el malabarismo todos los días de aquí y de allá, mi Outlook lleno de cosas también personales y con mi esposo y también lo que para mi oficina es importante. Hay viajes que sí o sí tengo que hacer, que igual me gozo, que son importantes y que en mi casa lo entienden y también es un no negociable. Entonces toda mi red de apoyo, mi mamá, mi suegra, mi esposo, que es papá número uno también, pues están enfocados en esa prioridad que Ana tiene con ese trabajo una vez a la semana, al año, que tiene que viajar, pues tampoco es negociable. Entonces al final uno aprende a hacer esos trade-offs en cada lado y poderlo lograr. Hack tremendo, establecer prioridades. Y un booster, Sí. defínelo en la agenda. Es que cuando tú dices, hiciste unas marcas horarias muy, muy claras en las que estás teniendo tu rol y yo después de haber salido del mundo corporativo te cuento que entonces uno dice salgo y ahora voy a ser mamá full time, pero no somos mamá full time por ADN. O sea, Ujú. somos otro montón de roles como personas. Entonces poder, y la culpa vuelve. Así no estés dentro del mundo corporativo, la culpa vuelve. Vuelve el, Mm. ay, pero yo ahora ya no estoy en el mundo corporativo, entonces yo debería estar con mi hijo 24/7. No, ¿quién quiere tener a la mamá Mm. 24/7 acá encima? ¿Cuáles van a ser Ujú. los momentos de valor en los que vas a respetar, vas a poner límites y vas a respetar que son momentos con tus hijos? Y tú lo haces muy Ujú. bien, Germán. Me costó tiempo entenderlo, que yo fui muy workaholic y me perdí en mis hijas mucho tiempo. Mariana tiene 9 hoy y yo llevo 3 años pues, en la independencia. Los primeros 6 años, pues me la perdí. Yo llegaba a 8 de la noche a la casa todos los días. Salía a 7 de la mañana, por ahí medio desayunaba con ellas y llegaba a 8 de la noche, no las veía. Fui un papá ausente Mm. mucho tiempo. La pandemia me ayudó mucho a disfrutarme más a Antonia, mi segunda hija, pero en general, y siento que todo esto que estás diciendo aplica para los papás. Total. Los vínculos que se forman papá-hijos, papá, padre, rol paterno y los hijos, es fundamental de los 0 a los 7 años, Mm. ¿sí?
y de los 0 a los 7 años se forman esos vínculos y si no eres un papá presente, pues tus hijos o hijas van a quedar con unas brechas desde tu rol paterno que después ellos van a ir a terapia cuando tengan 35 años. No, todo esto va concatenado y no es solo la mamá, es los papás y los papás en su rol también de cómo es un rol compartido con la mamá, ¿no? Porque a veces las mujeres, y hay un índice aquí muy importante, tienen una carga mental superior, ¿no? Porque la mujer tiene esa capacidad es lo que siempre digo, es como hay un pie chart y el hombre puede tener 5 cosas de 20% y la mujer puede tener 100 de 1%, ¿no? Así se divide ese pie Ujú, chart de 100 cosas de 1%, que es que falta el moño para ponerle a mi hija para su ah, presentación, ¿sí? ¿Y dónde consigo ese tal moño? cual. Como que, como papá dice, como que se le explota la cabeza, no puedo pensar en un moño nomás, necesito pensar en algo más grande, ¿no? Pero las mujeres sí tienen la capacidad de pensar en esos detalles, ¿no? Y ahí es Uy, sí, donde el rol de uno como papá empieza a jugar y tú lo decías, oiga, no, pero es que esto es un calendario compartido, oye, hermanito, es que a usted le tocó llevar a la niña a la piñata el viernes a las 4 de la tarde porque yo no puedo porque tengo una reunión. ¿No? A usted el sábado o lo que sea, ¿no? Y usted va por el uniforme y yo la llevo a tal sitio. Tiene que ser un rol compartido y los papás tienen que tomar un rol mucho más activo, mucho más presente en esa etapa, en esas etapas, bueno, en general, pero sí, a veces pensamos como que no, eso con la mamá y uno ahí. Entonces, yo estuve ahí, fui un papá ausente, la embarré, los fines de semana jugaba con ellas, pues estaba pensando en la promoción, que en la campaña, que yo no sé qué, y es como dice Caro, brindar tiempo de calidad. mm, 1 hora jugando con ellos, total. desconectado del mundo exterior, en modo avión, y estoy jugando con ellos. Estoy pasando. Entonces no es mucho tiempo, es tiempo de calidad. Entonces, acá hago la reflexión a los papás que nos están oyendo y viendo, pilas, que también esto aplica para... Total. Yo no lo lograría. Te digo, admiro demasiado a las mamás cabezas de familia. O sea, cuando me dicen a quién admiras, digo, wow, estas mujeres se merecen de verdad todo. Porque si uno le cuesta y es retador cuando tienes, en mi caso, de verdad, me siento muy afortunada porque mi esposo es muy presente, es un papá muy, muy presente. Él quería ser papá toda la vida y como que él dijo, nosotros en nuestra época, por ejemplo, mi mamá fue muy presente y trabajaba, pero no sé cómo lo hacía. Yo creo que ese ejemplo me ha servido mucho a mí como persona. Pero mi papá también entregaba en el amor, era trabajando, dando lo mejor, dándote oportunidades, pero eran los papás más proveedores, los que estaban en la oficina todo el día, lo que tú estás diciendo ahorita. Y a Juan le tocó un poco también así, a mi esposo, y él dijo, yo cuando sea papá quiero ser un papá muy presente. Y él desde la primera ecografía, les digo, él no faltó a ni una ecografía, no ha faltado a ninguna ida de pediatra conmigo, no ha faltado a ningún show del colegio, del jardín, es un papá muy presente y lo hizo muy consciente. Es más, él tomó decisiones difíciles a nivel laboral cuando trabajaba en un canal de televisión y dijo, yo me estoy perdiendo a mi hijo, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, qué incoherencia. Yo quería ser papá, es el sueño de mi vida y ahora llego cuando ellos ya están dormidos, me levanto ya. Y tomamos una decisión como familia de que él cambiara y por eso creó su empresa y ya lleva 7 años independiente. Pero esas decisiones difíciles, que además a la gente a veces te mira raro, como estás dejando este trabajo de verdad por tu familia y como que te miran raro. Yo me acuerdo que un jefe de él le dijo, ¿sabe qué? Lo admiro. Ojalá yo hubiera tenido los cojones que está teniendo usted en este momento por su familia y ojalá yo los hubiera tenido por la mía porque yo ya las perdí, ya mis hijos están grandes y un poco lo que estabas diciendo ahorita y salió muy bien por eso, porque al final fue como que chévere que usted está siendo coherente con su vida. Entonces yo creo que en la vida la coherencia es muy importante y qué chévere que la gente que está acá y que si hay jóvenes entiendan y creo que me he vuelto un poco referente y me he tomado esa vocería a las mujeres y es sí se puede las dos cosas, sí se puede ser una buena mamá y trabajar y hacerlo bien en los dos lados. De pronto no perfecto, de pronto no, yo he tratado de soltar eso de la perfección, ¿no? Y de que todo tiene que ser perfecto en los dos lados, seguramente no, pero hago lo mejor que puedo y puedo hacer las dos cosas. Y siempre mi mensaje es, no permitan que un sueño borre el otro, no se dejen creer eso de la sociedad de no se pueden hacer las dos cosas. Yo sí creo que uno puede hacer las dos. Sí genera un sacrificio importante, tomar decisiones a veces difíciles, pero si uno es coherente con eso, las cosas se dan y se dan muy bien a los dos lados. Creo que ese mensaje me lo llevo así empoderado hacia todas las mujeres de sí se puede hacer. Si yo puedo con tres y liderar un área de mercadeo, donde tengo a cargo ahí 28 personas, 8 directas y 20 indirectas, todo el mundo lo puede lograr.
Si se quiere, se puede. Totalmente. Así, silencio para que por favor analicemos ese mensaje. Un No, minuto y de yo, silencio. no, y yo, correcto, yo voy a hacer la puya también de esto aplica para los papás también. Sí, Total. Esto tiene que aplicar para los papás también de establecerse esas prioridades, establecer esos espacios, establecer eso. De verdad que ser papá es tremendo y a veces uno está tan enredado se vuelve uno un zombie corporativo y un zombie proveedor que se le olvida realmente el conectarse con lo importante que es la familia y eso no puede ser papá de vacaciones de 15 días, ¿no? Tiene que ser uno papá de 7 por 24 de, de, de- de poder estar en esos momentos claves y aprovechar también. O sea, esto que estamos hablando creo que aplica para los dos géneros totalmente. Sí, quiero como reforzar dos temas. Uno, el ser fiel a tus sueños, a todos, porque eso te hace encontrar la fuerza para los retos que se vienen. Y otro, que Ana lo dijo muy claro y quiero volverlo a retomar acá, y es encontrar el lugar en donde tu voz sea escuchada. A muchas mujeres de esta generación y a cada equipo de mujeres de cada generación les han tocado unos retos distintos. A nosotros ya nos tocaron muchas puertas abiertas y nos tocaron unos retos nuevos, pero hacer oír tu voz y tus prioridades, valorando lo que eres, porque eso no te hace menos y tú estás donde estás porque entregas un valor. Entonces es clave, habrá lugares en donde eso no está bien recibido. Ok, entonces este no es tu lugar, pero sí se puede. total, total. Y yo soy el claro ejemplo, ¿saben? O sea, esto no es que les venimos a dar teoría, yo le estoy diciendo con mi propio testimonio. O sea, hay decisiones, uno tiene que tener el timón de su vida. Y cuando uno tiene el timón de su vida, tanto en decisiones profesionales o personales, tú eres quien buscas ese lugar donde esa voz tiene que ser escuchada. Pero no podemos dejarnos llevar. Es que he visto a muchas personas que se dejan llevar. Por ejemplo, yo les digo, yo conozco todavía gente que está en el primer trabajo que empecé, la multinacional, antes de irme para Barcelona, que se quejaban de ese trabajo. Y hoy, 20 años después, están ahí. Miren todo lo que he creado a partir de eso, de sí, dije a puertas que no, dije a trabajos que no, me fui, me pagué mi maestría, me esforcé. Y hoy puedo decir que estoy y he manejado las marcas y si me muero mañana, yo se lo digo a la gente que amo, a mi familia, a todo el mundo, oigan, si a mí un bus me coge mañana, yo he sido muy feliz, yo he cumplido todos mis sueños, yo he hecho todos los checks, y no por los checks, sino porque yo he sido fiel conmigo misma. Yo tenía una lista de marcas soñadas donde quería trabajar y les digo, he trabajado en muchas de ellas, porque uno la vida no la puede dejar a que la vida decida. Si uno realmente quiere lograr cosas, miren, el tema de ser mamá, yo me demoré 5 años para ser mamá, pero he sido tan intensa con el universo que yo creo que Dios dijo, ay, ¿saben qué? Por fin, 5 años y tome 3, porque yo no me rindo, yo no me rindo, yo es como, yo de verdad quiero ser mamá y quiero ser mamá y quiero ser mamá y entonces, ¿qué hay que hacer? Y por aquí y por allá, y al final se logra, o sea, yo sí creo que un mensaje importante, y sobre todo a los jóvenes, que además quieren las cosas muy fáciles porque estamos en una era donde ha cambiado mucho y la era digital todo es instantáneo y todo es rápido. Y yo sé que esto suena súper cliché, pero es la verdad, a las generaciones que no nos tocó tan así y que nos tocó guerreárnosla un poco más, es más natural que para ellos, y pues entiendo sus circunstancias y en qué mundo han nacido, pero mi tip hacia ellos es, nada es fácil y nada llega del cielo. Las cosas hay que trabajarlas, hay que esforzarse y hay que luchar por esos sueños. Y para eso hay que tener prioridades y para eso hay que tener voz. Y si ustedes pues unen todos los puntos, todo tiene una coherencia. Si tienes prioridades claras, si tienes sueños claros, y lo haces realidad y das lo mejor de ti y le metes toda la fuerza, todo el empuje, toda la pasión y todo el esfuerzo, vas a llegar. Y otra cosa es no llegar porque sí, porque la cima es muy sola, tú lo dijiste. Pero si uno en la cima solo está ahí arriba y dice, no es donde llegué, sino cómo llegué. Yo siempre le digo a mis equipos, no es llegar, no es tener la mejor campaña con los premios, no es cómo llegamos a ese lugar, no es llegar porque sí, el éxito, ni pasando por encima de la gente, ni saltándose lineamientos, ni saltándose nada. Las cosas hay que hacerlas bien. Es mejor llegar a la cima sabiendo que uno llegó bien, porque igual todos vamos a llegar seguramente. La mayoría vamos a llegar, pero la satisfacción de cómo uno llegó, creo que es lo que al final a uno le da paz. En el silencio y solitario, lo que sea, pero paz. Y eso es lo más importante. Y eso es coherencia también. Otras dos cosas ahí. Una, ¿sí? Otras dos cosas ahí y es
Para ser coherente contigo mismo, necesitas saber para dónde vas. Tenía clara su lista de lo que ella quería, de lo que ella soñaba. Mm. Entonces, a veces tomamos eso y como, we take it for granted. Yo sé lo que quiero. Yo sé lo que quiero porque yo sé. Escríbelo. Ponlo en blanco y negro. Tenlo claro. Total. Eso definitivamente ayuda. O sea, a mí me acaba de salir una oportunidad de un viaje, por ejemplo. Tengo 30.000 razones para no hacerlo, pero estaba en mi lista de prioridades. Entonces encontré otras 30.000 razones para sí hacerlo. Tal cual. Sí, espectacular. Entonces, ese quiero rescatarlo como hack. Y el otro de dormir tranquilo tiene precio y es tomar esas decisiones difíciles, es esforzarse, es esperar, es mantener la fe intacta en que lo vas a Ujú. lograr. Entonces, me gusta el hecho de no solamente ten sueños, sino persíguelos. Y está ok que no lleguen pasado mañana, pero van a llegar. Y ojo, esto no es, pues porque es que suena divino, ¿no? Y entonces la Sí, gente dirá, ay, no, pero esta vieja, la o sea, lo sacó del libro. No, yo les puedo decir que uno pasa por momentos difíciles. O sea, esto es una montaña rusa. Una vez yo perdí un bebé en una compañía también y yo estaba en estrés. O sea, hay muchas cosas, muchas. A veces dejar a tu hijo y tener que ir a hacer otras cosas del trabajo, no sé, en general, todo tiene un sacrificio, todo tiene, no es que todo sea color de rosa y entonces que si tú tienes sueños y pones prioridades y vas a llegar allá, todo va a ser divino. No, pues no es camino de rosas, hay momentos difíciles, pero cuando hay coherencia, cuando hay sueños, cuando hay claridad, pues por lo menos esos momentos difíciles tienen un propósito. O sea, uno dice, bueno, estoy en un momento difícil, pero va encaminado a algo, porque cuántas veces en vidas de caos, pues también te sientes súper mal, pero tampoco hay luz, tampoco sabes a dónde llegar, entonces peor. Por lo menos sentarse a organizar, bueno, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero ser fiel conmigo misma? ¿Y qué batallas voy a dar? Y seguramente van a haber muchas batallas, unas se ganan, otras se pierden, pero lo importante es al final uno llegar a donde realmente quiso. Si no, todo se vuelve muy difícil, o sea, el día a día se debe volver muy difícil si no tienes claro que al final, ¿qué es lo que te hace feliz? Total, y yo añadiría que tú puedes tener unas metas, sueños y esto, y también es válido que no se den, ¿sí? Y que si no se da, es porque la vida te está guiando a que de pronto ese no es tu lugar es otro. Y es Ujú. otro donde tú vas a aportar igual o más valor que donde creías que debías estar, ¿sí? Entonces, porque eso puede generar mucha frustración también, ¿no? Porque en tu caso, yo me puse estas metas y las logré. Buenísimo, qué gran satisfacción. En muchos casos no pasa, ¿no? Y se genera esa Ujú. insatisfacción por el, quería esto, pero no lo logré, entonces uno siente que está al debe. Y no, y se da uno cuenta que la vida lo va guiando a que usted se imaginaba llegar a X, o la vida le está enmenando, le está guiando a llegar a Y, a algo mejor que de pronto lo que uno estaba presupuestando en el camino, Ujú. y que si te rechazan de un trabajo que siempre quisiste o de la persona que siempre quisiste o lo que sea que te rechazaron, hay una frase que se llama que el rechazo es protección y es porque no era para ti, porque posiblemente eso que soñabas y no lo lograste o no llegaste donde querías estar, no era para ti, porque o la ibas a pasar muy mal o sí, definitivamente eso no te iba a llegar, no te iba a llevar a un lado que en el inconsciente querías llegar realmente. Entonces, está bien que no llegues donde te lo sueñas, pero sí mira las señales de la vida que te está llevando a otro lugar en donde sí es tu lugar y en donde puedes Ujú. valor y donde vas a estar más feliz que donde creías que debías estar. Total. Pero mira que ser fiel en la búsqueda, por lo Ajá, que tú te podrías quedar ahí en ese lugar que te dijeron que no y ya. Ujú. Y exactamente. entonces es como el no a la resignación, no tiene que ser como tú dijiste, puede haber otras formas, pero pues no te quedes ahí, Si tú no le dices a la vida quién eres, la vida se va a encargar de decirte. tal cual, Tú le tienes que decir allá afuera es que yo soy así, yo quiero esto, porque si no te van a decir y te va a llevar la corriente. total, totalmente. Anita, ¿en qué ha cambiado tu estilo de liderazgo desde que eres mamá? Uy, yo creo que en muchas cosas, pero sobre todo la empatía, ¿saben? Como que uno a veces en ese camino de la pasión, uno va como un cohete porque uno quiere lograr y la campaña y es yo y es la marca y yo siento que yo era muy así, o sea, mi pasión hacía y cuando uno es joven como que va por todo y a veces uno como que deja de escuchar más, de entender más. Yo a veces siento que uno a veces cuando tiene un hijo
tú ya sabes que una pataleta no es por la pataleta, es qué te pasa, qué sientes, qué está detrás. Y es empezar a escuchar un poco más a tu equipo, en entender que si una persona está teniendo un mal día, no es porque está haciendo una pataleta, sino porque hay algo atrás, que está bien tu familia, que está pasando, ¿sabes? Como tener un poco más de empatía, de escuchar un poco más. Creo que en eso ha cambiado mucho. Obviamente, yo siempre he sido muy como maternal, pero le bajé un poco a la exigencia sola. Yo creo que cuando uno es mamá, para mí el tema de amor con rigor es muy importante. Yo quiero ser una mamá que enseña, pero no quiero ser una mamá autoritaria. O sea, quiero ser una mamá líder, quiero ser una mamá que inspira. Quiero que al final digan, ¿y qué nota mi mamá? O sea, Guadalupe tiene 3 años y me dice, mamá, acá te dejo mi bebé y me voy a ir a trabajar. ¿A dónde vas a trabajar? A Red Bull. ¿Y qué vas a hacer en Red Bull? Trabajar. Pero tú te quedas con mi bebé. Y yo listo, o sea, tiene 3 años, imagínense. O sea, yo creo que el ejemplo es lo más importante. Yo tengo ese ejemplo de mi mamá. Mi mamá llegaba a las presentaciones de primeras y ella estaba trabajando y yo no sé cómo hacía pero era la primera en estar en todo y siempre fue un gran ejemplo para mí. Entonces, creo que liderar con ejemplo es muy importante y eso también se va a tus equipos, ¿sabes? Como no ser autoritario porque sí, no es mandar por mandar. Yo creo que el jefe y el líder son personas muy distintas. El jefe es a mandar, yo tengo la razón, el liderazgo implica a veces obviamente tomar decisiones difíciles, que a veces te vean que estás tomando decisiones que al final pues eres la líder y la tienes que tomar, pero que al final puedas poner, no sé, la voz de los otros, escucharlos, saber por qué, poner todo sobre la mesa y ahí sí tomar una decisión, porque creo que el autoritarismo ni en la casa, ni en la oficina, ni en los equipos funciona. Entonces yo creo que ha sido más eso, ser un poco más empática y escuchar un poco más. Créanme que no ha sido fácil, suena muy fácil, pero no es tan fácil. Aprender a delegar, a dejar, a soltar, por ejemplo. Uno ya se da cuenta que un hijo no tiene que ser como uno quiere, pueden salir súper diferentes. Yo tengo tres que no puedo creer que salieron de mí los tres porque no pueden ser más diferentes. Y uno dice, Son pero ¿cómo? Todo. Pues los mellizos en la misma barriga, en el mismo momento, todo ha sido igual. O sea, la única diferencia es que nacieron con 1 minuto de diferencia y ustedes no saben, son el agua y el aceite. Y eso me ha hecho pensar mucho, sobre todo reflexionar mucho, muy existencialista todo, pero que no tengo el control. Yo soy una mujer muy controladora en todo. Yo quiero que sea así, no sé qué, organizar todo tiene que salir perfecto. O sea, he sido muy controladora en general y la vida me ha enseñado que hay momentos en donde el control ya no va. O sea, hay cosas que tú no tienes control de. Y como en la casa es tan fuerte, ¿no? Pues porque tu hijo tiene que ser lo que vino a hacer a este mundo y va a ser diferente a ti, va a pensar diferente a ti, pues eso te hace ser más empática también en los equipos, en que si tú eres diferente a mí, piensas diferente y tienes una personalidad súper diferente, no significa que estés mal, significa que piensas diferente y seguramente vamos a llegar al mismo lugar pensando distinto. Y no crean eso en los equipos, es difícil porque tenemos en general en muchos lugares personas muy distintas, de backgrounds diferentes, de pensamientos extremos, pero al final la confrontación sana, el poder hablar y poder al final tomar decisiones con personas distintas, es lo que te va a llevar a otro lugar. Y llegar a esto no es fácil, o sea, es darte un montón de prejuicios, de capas, de controlar, o sea, de ser controladora. Y pues vivirlo en los dos lados me ha hecho como que ser, pues que sea más fácil. Porque además hay la mamá, allá afuera hay la mamá, ese personaje que está en mi oficina tiene una mamá, ese personaje tiene una historia, y eso me hace ver todo de una forma diferente, porque mi hijo va a salir al mundo también, ¿saben? Y va a ser juzgado, señalado, va a tener que tomar decisiones, va a tener que estar en sociedad. Entonces es dar herramientas para que ellos puedan ser esa persona en sociedad que uno quiere. Pero esto ha sido un proceso Si pudiera añadir, bien ahí leyendo difícil. entre líneas, es ser mamá te ayudó a entender que tienes que desaprender ciertas cosas para poder, como, o sea, tengo que desaprender el control, ciertas cosas para aprender unas nuevas habilidades que necesito, que entendí con mis hijos y ahora haciendo la analogía con el trabajo, es como, esto me sirve, estas herramientas que estoy aprendiendo de ser mamá me están sirviendo también para mi mundo laboral, pero el primer paso siento que es desaprender un piloto automático que de pronto no venía, "Ah, es que yo soy así, es que yo", y me funcionaba así, pero cuando ya mi mamá dice, no, ya, eso que usted pensaba y que como venía, no le está funcionando.
y después uno se da cuenta, estos hacks me están funcionando para mi vida laboral. Total. Mira, ser líder sobre todo es un desaprendimiento, o sea, desaprender muchas cosas. Porque cuando uno está subiendo, uno siente que tiene unas herramientas y unos skills y unas cosas para llegar, pero ya cuando estás ahí y estás es al revés, ayudando a subir a otros esa cima. Por ejemplo, a mí me costó mucho, yo siempre quería hacer todo yo por ser tan controladora, entonces a mí me encanta estar metida desde el inicio de una plataforma, evento, campaña hasta el final. Y me di cuenta que para poder dejar ser y dejar volar tu imaginación, tu personalidad, tu montón de cosas, yo puedo estar al principio y al final, y puedo estar ahí, pero yo no puedo hacer todo el proceso. Y a veces eso no es tan fácil de soltar o de delegar, porque siempre piensas que tú lo vas a hacer mejor o lo vas a hacer de tu forma, y desaprender que tú estás en el inicio y en el final, y si te necesitas, estás ahí, que es lo mismo con los hijos. O sea, tú no puedes ir al colegio para sentarte con los hijos, a hacer la clase con los hijos, ¿no? Tú puedes saber cómo estás y estar al principio y al final, y si necesitan apoyo aquí voy a estar, pero no lo puedo hacer por ti. Y es lo mismo con tus equipos. Y créeme que no ha sido tan fácil, porque los equipos o te sienten sola, que los estás dejando solos, o sienten micromanager. Entonces ahí volvemos a la mitad. Como si te ayudo mucho, sientes que te estoy haciendo todo, pero si te dejo hacerlo solo, me dejaste sola. Me parece que en esta generación es un poco así, o sea, son súper, eso que dicen de la generación de cristal, de verdad lo estoy sintiendo, o sea, es una generación súper sensible, ¿saben? Hasta el bullying y todo esto, y a nosotros nos decían gorda, flaca, orejón, bueno, no sé, y uno aprendía a vivir con eso. Ahora, obviamente hay un tema digital o cosas, pero ahorita es una generación muy sensible. Entonces, es como estar pisando terreno minado todo el tiempo y cada persona es un mundo diferente, entonces te tienes que meter al mundo de esa persona, cómo siente esa persona, cuál es su background de esa persona. Y por eso ahí ha sido el liderazgo el reto más grande de estar acá. O sea, esto ya no es campañas, esto ya no es eventos, esto ya no es plataformas, eso al final se da. Aquí cuando estás acá es personas, es liderazgo, es resolución de conflictos, aprender a aceptar al otro como es. Bueno, es un montón de cosas que para mí el PhD se ha dado en liderazgo realmente, cuando manejas equipos. Pero mira que Y me ha ayudado mucho ser mamá. esa analogía que decías Exacto. ahorita de la montaña está buena porque las herramientas que te ayudaron a subir a la cima no son las mismas que vas a utilizar cuando estás en ella. Entonces, cuando estás subiendo la cima un poco, pues estás usando no sé cómo se llama eso, el pico que clavan para subir, y entonces necesitas unos zapatos que se adhieran al terreno para poder subir. De pronto la cuerda te pesa porque la cuerda no la estás utilizando, pero cuando estás arriba, como decías tú ahorita, pues ya ahora no vas a utilizar las cosas para subir, ayudarme a subir, sino que ahora vas a necesitar la cuerda que cargaste durante todo el camino, porque la cuerda tienes que extender, ¿no? Para que otros se puedan tomar de ella y ayudarlos a subir, ¿no? Entonces, ahí Ajá. esa analogía está chévere porque las herramientas que te trajeron hasta acá no son las mismas que te van a mantener, son totalmente diferentes. Si no aprendes ese cambio y desaprendes que esas herramientas ya no las necesitas, y esas nuevas herramientas tienes que adquirirlas, nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevos hacks para poder ayudar a otros a llegar donde tú estás y tú poderte mantener ahí con el oxígeno controlado. Tal cual. Y mira que es una metamorfosis dura en la vida. Yo ahora entiendo por qué hablan de la crisis de la mediana edad y todas estas vainas que han salido últimamente en todos los podcasts, pero es que lo estoy viviendo. Yo digo, o sea, uno es mamá y entonces cambia todo. Pues porque cuando tú eres mamá, vuelves a ser niño, te acuerdas lo que tú cantas, es lo que te cantaban, o sea, tú vuelves, o sea, yo todo el tiempo es como tú estás amamantando y te acuerdas de cosas de niño, entonces ahí se abren un montón de cosas de, ay, de mi mamá, de mi papá, o sea, revives una cantidad de cosas que tú ya ni te acordabas, pues, porque uno pasa en la adolescencia y después se vuelve grande y hace su vida y ya uno no necesita a los papás, uno es súper autosuficiente, etcétera, pero vuelves a ser mamá y ¡pum! Vuelves a tu niñez, cuando era chiquito, uy, fue pucha, es impresionante. Entonces, ahí hay una metamorfosis grande. Y eso lo estás viviendo mientras estás creciendo a nivel personal y llegas a la cima, y es todo lo que acabas de decir. Entonces, ya esta vaina no me sirve, ¿cómo hago para subir a esta gente? Y todo lo estás viviendo al mismo tiempo. O sea, entonces, eh, creo que todos estamos pasando por algo muy similar, porque es una metamorfosis de
como de madurar, de ver la vida de otra forma, de utilizar las cosas y tu herramienta para otro tipo de vida. Es que es otra cosa, ya tú cuidas más de que te cuiden, tú das más de lo que estás pidiendo recibir, y ese cambio de lugar en la vida implica muchísima madurez, manejo emocional, y un montón de cosas que estamos viviendo ahorita esta generación, aparte, porque siento que es una generación que está cambiando todo. Uno se vuelve un coach 360. ¿Por qué? Que uno le hace coaching a la pareja, le hace coaching a los hijos, uno está criando. Uno ya es líder de unos equipos, entonces coaching a su equipo. Y además le hace coaching a los papás. Ay, sí, me faltó ese pedazo. Los papás también. Uno se vuelve coach de sus papás en algún momento. Créanme que eso pasa, Y a ¿no? uno mismo porque uno nunca para de aprender. Y a uno Y mismo. ahí sea uno y empieza uno a entender, ¿no? 360 y uno está en el centro, ¿no? Y empieza uno y dice, pucha, uy, yo tengo esta herida, uy, yo tengo este trauma, uy, yo tengo que sanar esto, uy, yo no sé qué, y empieza uno, ¿no? Empieza uno a levantar el tapete y uno dice, uy, pucha, todo eso que yo había escondido bajo el tapete, ahora toca sacarlo y toca Sí, empezarlo a trabajar, hermano, porque es que si no, si yo no puedo conmigo mismo, no me puedo literal. escuchar a toda esta gente. Entonces, esos son los Pucha. 40, bienvenidos, vamos a hacer unos 40, ya vienen a ti con toda, te están abrazando, y esa es la crisis de la mitad de la vida, que es hermosa, Pero me parece increíble hermosa. saber que no estamos solos. No, Exacto. O sea, escucharte es como, wow, no soy la única que está pasando por todo esto. Y entonces, por eso hay tantos podcasts y tantas cosas tan interesantes. Ahorita yo vivo pegada a eso, como de herramientas de cómo uno saca esa mejor versión de uno y sale de ese 360 victorioso, espero. no, es hermoso, es hermoso. Hay una época de acomodación, más o menos 2 años, como de acomodación, Mm, pero cuando uno pasa ese momento de acomodación, es hermoso, porque uno ya tiene claridad mental. Es como en una época de claridad ujú, mental. Uno dice, ya lo veo todo más claro, ¿no? Ya tengo mejores herramientas para sobrellevar esto. Mientras coges esa claridad mental, esos 2 años, es un poco turbulento mm, eso, pero toca hacerlo. mm. Hay gente que le pasa a los 40, hay gente que le pasa a los 50, hay gente que le pasa a los 60. He hablado con gente que a los 25 ya tienen una percepción diferente y hay gente que nunca le pasa. Entonces, no es un Muy promedio, bien. pero Pero sí, definitivamente hay etapas de la vida en las que son comunes en tu búsqueda y en tu crecimiento como ser humano que te traen cosas nuevas y que hay que disfrutarlas. Yo, Ujú. volviendo al tema de ser papás, porque no creo que es solo ser mamá, sino es como si la vida te regalara un PhD adicional, porque sí que te toca aprender cosas para aprender a criar a tus hijos bien, a ser mejor Ah, coach, a ser mejor líder, mamá, a entender esos seres humanos y esas almas, cada una con todo lo que vienen. Y creo que es, si pudiéramos darle un certificado, es una herramienta enorme adicional que tienes en tu caja como líder en una compañía. total. Entonces, más que verlo como, ay, esta persona es mamá o ay, esta persona sabe y tiene claras otro montón de cosas que la van a hacer un mejor líder. Que sabes, me parece súper bonito que lo pongas sobre la mesa porque yo sí creo que eso debe cambiar un poco en general. Yo sí creo que está muy estigmatizado, nos vamos solo al operativo, ¿no? Es que esta mamá se va 4 meses, ¿no? Es que contratar a una embarazada o que alguien de mi equipo quede embarazado y se va a ir un tiempo. Sí, digamos que logísticamente uno entiende que tiene unas implicaciones para las organizaciones, pero al final lo que vuelve es increíble, es todo lo que tú dijiste, o sea, es una persona que vuelve con una mirada distinta, con una empatía increíble, con unas ganas de comerse el mundo, pues sobre todo las personas que queremos volver a trabajar, porque es válido que hay personas que cambian y dicen, no, me quiero dedicar a esto y también es válido, pero las que queremos volver a este mundo, yo creo que uno llega como con tantas ganas de dar tanto, de dar ejemplo y con tantas herramientas nuevas. Qué chévere que las empresas pudieran ver esto es más con una ventaja competitiva, más que como esta vieja ya no, o este tipo ya no son tan valiosos, o ya no van a tener tanto tiempo, o porque yo sí creo que uno optimiza el tiempo como sea, cuando uno quiere puede, el Exacto. tiempo Y se maneja. son mejores aún, porque tienen tantas cosas que son personas mucho más eficientes, con las prioridades mucho más claras. Yo en el proceso de ser mamá digo, Dios mío, yo no hubiera podido aprender esto jamás si no hubiera sido mamá. Mm, Este total. aprendizaje no lo hubiera tenido y me considero una persona empática y líder y self-aware y que trabaja en cómo ser mejor todos los días de la vida, pero si no hubiera sido madre, no Ujú, hubiera desarrollado esos skills. Entonces empecemos a ver total.
esa otra cara de la moneda de lo que tienes ahí. Tal cual. Totalmente. Oye, Ana, ¿no? Qué gran conversación, de verdad Sí. que uno podría seguir acá 2 horas hablando. Sí. Hoy, la verdad es que está súper interesante. Creo que hay unos hacks increíbles. A ver, primero, fiel a uno mismo, ¿no? Que era lo mismo. Fiel a uno mismo. ¿Cuál sería el segundo hack aquí, como para resumir? Tenerla clara, ¿no? Tener como una visión a Voz clara, sí, como la pasión me parece importante, o sea, querer siempre dar lo mejor, la milla extra, o sea, no quedarse quieto. Creo que la pasión siempre te lleva a dar un paso más. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que va a pasar? La pasión no estanca, yo creo. Entonces, todo el resto se puede aprender, pero en marketing yo sí creo que esa habilidad, esa pasión, esas ganas de comerse el mundo es súper importante. total. Otra, desaprender, ¿no? Como que aprender a desaprender, a soltar eso que alguna vez para ti te sirvió y que te llevó hasta cierto punto y que necesitas utilizar nuevas herramientas para poder potencializar tu casa y tu equipo en el trabajo. Soltar. Y soltar. Establecer prioridades, que tengas claras cuáles son, qué quieres y para dónde vas, para tomar decisiones más informadas y tomar decisiones más valientes porque estás siendo, puedes ser entonces fiel a ti mismo. Buenísimo. Ani, ¿te consideras seguidora de alguien? ¿Quién ha sido tu inspiración o quién es? No se vale decir la mamá, estamos... Ya está fija porque además ya Sí. la había dicho varias veces. Sí. No, lo que les decía, en este momento soy seguidora de esas personas que reales, ¿no? Sí, no los famosos, o sea, reales, que están haciendo lo mejor para convertirse en su mejor versión. Entonces, me encantan estos podcasts de esto fue lo que yo viví, estas eran las herramientas que me funcionaron, ahorita estoy así, esa transformación, cómo lo logré hacer. Entonces, estoy o sea, todo lo que estoy siguiendo ahorita es eso, es como estoy en este proceso, que decía Germán, llámenlo como lo quieran llamar, es como buscar herramientas de ese proceso en el que estoy, de cómo ser eso mejor para mí, cómo sacar lo mejor de mí. Entonces estoy seguidora de eso, de gente real que está pasando por momentos o ya pasaron por momentos de transformación y la lograron. Eso me ha gustado mucho. Soy seguidora de gente real. Uy, hay algo que no quiero que se nos escape en este episodio que me parece muy importante en ser mamá o ser papá y ser líder de un equipo y tener un cargo corporativo y es cuidarse a uno mismo, porque si tú estás bien, tus hijos pueden estar bien, tu equipo puede estar bien. ¿Hay algo que hagas para cuidarte Sí. a ti, ya para cerrar y que no se nos escape esto? Pues la verdad, a ver, me gustaría hacer más cosas, te soy honesta. Estoy esperando a que mis chiquitos entren en septiembre a colegio grande para tener un poquito más de tiempo para mí. Pero algo que empecé y que de verdad antes era muy tabú y que vi que mucha gente lo está tomando como herramienta es terapia. Encontré una persona con quien hablar que no fuera ni mi mamá, ni mi esposo, ni mis amigas, que igual siempre están ahí, pero esta persona que no te juzga, que no sabe quién eres tú, que no está en tu entorno y poder hablar y desahogarme, porque yo llegué a un momento donde de verdad sí se me juntaron muchas cosas y la presión, eso era como una olla a presión, porque quería mantener todo tan perfecto y todo que bueno, esa vaina en cualquier momento sentía que iba a explotar, no alcanzó a explotar, pero sí sentí como ese llamado de necesito hablar con alguien, necesito que alguien me guíe, que alguien me muestre y me ha funcionado bastante bien, ¿sabes? Y eso sí me da a mí como un centro, una paz, una tranquilidad para poder gestionar el resto de cosas. Seguramente quiero poder hacer más deporte, te soy honesta, quiero poder volver a hacer cosas que me gustaban, yo toda la vida canté, quiero volver a cantar, no sé cómo, ni cuándo, ni en dónde, pero me encantaría volver a hacerlo y cuando ya mis hijos me dan un poquito más de tiempo, creo que eso es muy importante, pensar en uno y Importantísimo cuidarse a uno mismo, pensar es en uno, indispensable, comenzar por uno, si uno está bien y tiene sostenibilidad mental, hay sostenibilidad todo funciona, 360 como tal. sí, Oye, Ana, se pues nos pierde. sí, total. Ana, muchísimas gracias por estos hacks, por tu buena onda, por todo lo que nos enseñaste hoy. De verdad que estamos muy agradecidos contigo en tenerte en este espacio. Y nada, pues yo creo que Infinita esto merece sabiduría un segundo recibimos hoy. episodio aquí con Ana para ver de otros temas, pero muchas gracias de verdad por estar aquí en Marketing Boosters. No, a ustedes por invitarme, me encantó hablar esto, me encantó saber que no soy la única que pasa por estas cosas y qué chévere haberlo podido compartir con ustedes, de verdad. Así Buenísimo. que Muchas gracias, Ana. cuídense mucho. Gracias. Gracias. Chao, no se Que Chao, chao. olviden estén de bien. seguirnos y en oír los demás episodios que también van a estar buenísimos. Es unos hacks tremendos. Así que nada, aquí seguimos con Marketing Boosters.
Hasta la próxima. Chao. Para que sientan que no son los únicos. Somos muchos busteando juntos. Si este episodio te hizo decir, uff, a mí también me pasó, compártelo con otros que estén en el camino del marketing. Y recuerda, no estás solo. Somos varios cracks busteando juntos.